Castelboin, que es economista, docente universitario, y lo tengo en línea. Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Explícame cómo es esto de las diferencias en los tiempos, ¿no? O sea, bueno, en los 90 hubo cantidad de flexibilización laboral y esto no trajo más empleo en blanco, y después, durante los 2000, cuando la legislación se puso más tradicional, ahí hubo empleo de calidad. Sí, comparto con tu punto de vista inicial. El tema es que desde ya que la legislación laboral en algo influye, no es lo mismo tener una legislación muy blanda que una muy dura, pero antes que eso es más importante si es negocio la actividad productiva. Cuando es negocio, ahí hay creación de puestos de trabajo. Y cuando no es negocio, como en la actualidad, que es mucho más interesante hacer un emprendimiento de importaciones, comercial, o alguna inversión financiera, ahí no se crea empleo. Me parece que pasa mucho más por ahí la cuestión. Históricamente, el repaso que hiciste vos está muy bien. Y de hecho, hasta 2 años antes de que asumiera Milei, por día se estaban creando 554 puestos de trabajo en el sector privado formal, o sea, puestos de trabajo en relación de dependencia. En el gobierno de Alberto. En el gobierno de Alberto, sí, en 2022 y 2023. O sea, fíjate Después, que extraño, ¿no? sí. Porque es verdad, había un contexto inflacionario que terminó corroyendo el prestigio económico del peronismo, pero se generaban puestos de laburo. Qué raro. Sí. Y después uno puede decir que los propios tipos que contrataban a esa gente son los que terminaron votando a Milei, ¿no? Buena parte del empresariado estaba harto de la inflación y pensaba que había que votar a Milei para que ordenara, pero no querían que se destruyeran los puestos de trabajo. Así es, así es. Lo que pasa, la gran diferencia entre el modelo de Milei y hoy para contratar trabajadores es el costo laboral. Cuando estaba Alberto, un empleado en dólar al tipo de cambio oficial tenía un costo aproximadamente de 450, 500 dólares en esos últimos 2 años, al tipo de cambio oficial de vuelta. Y al tipo de cambio oficial hoy, el costo es de 1.100 dólares aproximadamente. Entonces es ahí donde está la clave para ver cuándo hay creación y cuándo no hay, porque las inversiones en general, las grandes las grandes inversiones y después que desencadenan inversiones de pequeñas y medianas empresas que generan puestos de trabajo se determinan por el costo salarial. Entonces lo que está buscando ahora Milei con la reforma laboral es bajar ese costo. Hoy en Brasil, que es nuestra principal competencia para atraer inversiones, el costo es de 640 dólares. Entonces es un poquito más de la mitad de lo que hoy sale en la Argentina. Y eso que el poder adquisitivo es desastroso, no es que con 1.100 dólares por mes vos estás bien. No llegás a fin de mes con ese dinero hoy en la Argentina. Pero sin embargo, ese es el motor que determina la creación de puestos de trabajo. Y Milei me parece que quiere buscar algún paliativo. Si quiere bajar el costo laboral sin tocar el tipo de cambio. Exactamente, ese es el punto principal. O sea, como no piensa tocar el tipo de cambio, quiere bajar el costo laboral de otra manera. Eso es, ese es el gran dilema macroeconómico que hoy tiene la economía nacional. O sea, descontando que el apoyo de Estados Unidos está y no hay corrida cambiaria porque está el miedo de que si vos te apurás y comprás, después viene Estados Unidos y te baja el precio del dólar. Superado ese problema, hoy el problema que tiene la economía argentina más importante es la generación de puestos de trabajo para poder crecer, porque de esta forma, con este modelo, vamos a tener un estancamiento que definitivamente va a terminar desilusionando a todos los que votaron a Milei. Se habla tanto del modelo de contratación de los Estados Unidos y del que Estados Unidos tiene leyes más flexibles y esto genera un mercado de trabajo más dinámico. ¿Es así? Sí, hay un mercado de trabajo mucho más dinámico en Estados Unidos, pero de vuelta, me parece que no es tan simple el análisis. Hay muchos otros factores que también juegan a nivel tecnológico, a nivel de consumo, a nivel de relaciones en general productivas que hacen que haya una actividad muy fuerte y acá lógicamente no.
El costo laboral es un determinante muy importante, pero no es el único. Hay toda una cuestión impositiva, de crédito, de subsidios, de impuestos que también son muy relevantes y bueno, y hay que analizarlo en conjunto. Una discusión que empieza a darse, es decir, bueno, ok, ya que la Argentina va a ser un país que va a tener una matriz productiva que va a producir dólares, como antes no sucedía, exportando minería, cobre, exportando litio, exportando gas, exportando petróleo, todas esas fuentes nuevas de energía van a cambiar, de dólares van a cambiar la matriz productiva. Y esto va a ser, porque este es el diseño del plan Milei, digamos, decir, bueno, que haya más cosas importadas, que no valga la pena fabricarlas acá, que, no sé, lo que estamos viendo, las textiles, la metalúrgica, los neumáticos, ya no vale la pena importarlos acá porque son caros y los vamos a importar con los dólares que van a generar estas otras actividades. Pero para la gente que se queda sin laburo, ¿es tan fácil la reconversión? Quiero decir, un obrero metalúrgico, simplemente con tomarse un micro y irse a Neuquén, consigue laburo en el petróleo, está capacitado. ¿Alguien piensa en esas cosas o acá nadie lo va a pensar? Me parece que nadie lo piensa, se cree que el mercado espontáneamente va a generar las condiciones para la reinserción de los trabajadores. Hay un paliativo que es muy importante, que en el interín, mientras van pidiendo de estos puestos de trabajo de calidad, hay indemnizaciones que hacen que transitoriamente la situación social no se vea tan agravada de golpe, pero en el mediano plazo esta situación va a colapsar. Me parece no hay... O sea, ¿vos decís que todavía no colapsa por las indemnizaciones? Sí, yo creo que eso se da, eso genera una situación de tranquilidad transitoria, personas que se ponen a... Y de ilusión, decir, bueno, algo voy a conseguir. Sí, ilusión, y en el interín tienen el ingreso que les pueda generar, no sé, el que se compró un auto para trabajar de Uber, el que lo invirtió en un kiosco, el que le invirtió en alguna alternativa financiera que por ahí transitoriamente le permite subsistir. Después eso va a terminar colapsando, porque la economía que planea Milei no es mano de obra intensiva, no va a generar los puestos de trabajo que requiere el país. Pensá que la industria representa el 20% del empleo formal, y son empleos de alta calidad que son remunerados por encima del promedio. Entonces, destruir esos puestos de trabajo no vas a tener un reemplazo con todas las economías de aplicaciones que hay hoy. No, eso no se va a reemplazar, es un trabajo mucho más precario. Esto ya lo vivimos en los 90 y terminó muy mal. Hoy, bueno, desde ya la gran diferencia es que hay más exportaciones de energía y de minería que pueden... Sí, y en los 90 no existía China, que te arrasa con la industria, ¿no? Además, sí. En el frente externo esa es la gran diferencia. Tenés a China que te abastece de productos importados a menor costo, a un costo muy muy bajo, y por el otro lado tenés el ingreso de capitales muy importante por la minería y la energía. Pero algunos dicen que la versión, digamos, apocalíptica, por ejemplo, lo habrás escuchado, el Vasco de Mendiguren, que dice, vamos camino a ser Nigeria o cualquier país africano, como el Congo, donde se llevan el coltan y de Nigeria se llevan el petróleo y no queda nada porque son estados fallidos. Y otra versión, la versión optimista, que era la que tenía en su momento Macri, que era decir, bueno, vamos a un modelo como Australia. Australia tiene mucha minería, tiene ganadería, y importa todo de China, que la tienes relativamente cerca, y ese es un modelo de país virtuoso, sin inflación y con algún grado de desarrollo. ¿Cómo, o sea, vos cómo la ves? ¿Vamos a Nigeria o vamos a Australia? No, yo lo veo en un lugar intermedio, más cerca de Nigeria que de Australia, que es Perú. Perú tiene una población un poco más pequeña que la nuestra, alrededor de 32, 33 millones de habitantes, y una estructura productiva industrial muy precaria. El trabajo es de maquila, básicamente. Las actividades industriales de alta complejidad no se realizan ahí, y bueno, y aprovechan muchísimo la estructura minera del país. Hay una explotación muy intensiva en esos materiales, y hay un nivel de desigualdad distributiva realmente muy grande, una clase social de alto poder adquisitivo. Eso sí, no tienen inflación.
y no tienen nada de inflación, tienen una gran estabilidad macroeconómica. Pero tampoco tuvieron peronismo, o sea, tampoco tienen organización obrera, los trabajadores son mucho más sumisos, mucho más disciplinados, más ordenados. Acá en la Argentina... Sí, y también tienen un gobierno que cuando asumió la última presidenta, que ya la echaron, dicho sea de paso, mataron como 60 personas en la primera semana contra la protesta, ¿no? Bueno, es otro estilo, es un estilo áspero, digamos. Son muy violentos, eso sin lugar a dudas. Pero a nivel general no te van a organizar una marcha, un paro, como históricamente lo conseguía el movimiento obrero en la Argentina. Movimiento obrero que, por otra parte, a falta de laburo en blanco, está perdiendo peso, a falta de laburo en blanco y desprestigio propio. Exactamente. Movimiento obrero y movimiento estudiantil. Hay un movimiento social en la Argentina que se ha diferenciado históricamente del resto de los países de Latinoamérica, en ese sentido mucho más combativo. Por algo hay siempre más tensión distributiva, hay movimientos mucho más abruptos del tipo de cambio, de aumentos de precios, hay más tensión en general a nivel distributivo, y no es solamente por políticas malas a nivel macroeconómico, sino también porque socialmente es un país mucho más resistente cuando avanzan políticas económicas de ajuste. Este periodo de Milei es absolutamente novedoso en nuestra historia. Estamos viendo a una sociedad mucho más calmada, o por lo menos la represión ha ganado espacio. Pero bueno, veremos qué ocurre. Yo creo que tarde o temprano va a llegar el desencanto, porque vamos a estar en una situación cada vez más precaria a nivel distributivo, económico en general, y por eso me parece que es un modelo que no va a poder resistir. Mariano, te agradezco el contacto. Por favor, un gusto, Rolando, que andes bien. Mariano Kestelben, economista y docente universitario. Un análisis de lo que